Hola, vamos a entrevistar hoy a Rafael Delgado, notario de Casturdiales. Nos acompaña Ariane. Ariane, por favor, preséntate. Sí, hola a todos, soy Ariane El Moral, soy asesora financiera en gestión de patrimonios. Estoy aquí con mi compañero y amigo Alejandro para daros un poco de visión en cuanto a las principales dudas en nuestra vida cotidiana que pueda resolver Rafael Delgado Torres, el notario principal de Castro. Y bueno, Alex, ¿qué nos puedes aportar? Que yo soy Alejandro Mazón, agente inmobiliario de Casturdiales. Vamos para allá, que nos estará esperando. Hola, Rafael. Alejandro. Hola, Rafael, ¿qué tal? Espero que os guste. Hola, buenas tardes. Soy Rafael Delgado, notario de Casturdiales. Ejerzo desde el año 2009. Esta es mi quinta notaría. Previamente he estado en Camprodón, en la provincia de Gerona, en Abrera, Barcelona y aquí en Cantabria, en Ampuero y Ramales de la Victoria. Y desde hace 2 años, pues aquí en Casturdiales y aquí estoy encantado. Pues gracias, Rafael, por atendernos. Te vamos a hacer una serie de preguntas que yo creo que van a ser de una utilidad pública estupenda. La primera pregunta, Rafael, ¿qué es un notario y para qué sirve? Muy bien, pues bueno, un notario es un funcionario público y un profesional del derecho que autoriza documentos públicos que contienen actos jurídicos de derecho civil. Y por otra parte, ¿para qué sirve la figura de un notario? La figura del notario sirve fundamentalmente para dar seguridad jurídica al contenido de esos documentos que autoriza. Además, la ley establece una presunción de veracidad y de autenticidad sobre esos documentos que solamente se puede destruir en juicio. Por otra parte, hay que tener presente que la actuación del notario es siempre a instancia de parte, es decir, un notario no actúa de oficio. Se basa en el principio de rogación, que son los interesados los que acuden a la notaría a solicitar el asesoramiento y la redacción del documento correspondiente, y el notario pues los va a informar, les va a asesorar y siempre de manera imparcial, adecuando el contenido de dicho documento al ordenamiento jurídico. Por norma general, una persona va a acudir a la notaría a lo largo de su vida para comprar o vender una vivienda o cualquier otra finca, para otorgar una serie de facultades a través de un poder notarial, para ordenar su sucesión a través de testamento, aceptar una herencia o renunciarla en su caso, solicitar que se levante acta y también pues, en práctica bancaria para firmar pólizas de préstamo, préstamos con garantía hipotecaria cuando se quiera comprar una vivienda y bueno, principalmente pues esas, y bueno, y también en el ámbito mercantil pues todo lo relacionado con las sociedades. Rafael, ¿es importante hacer testamento? Pues sí, Alejandro, es muy importante hacer testamento, porque de esta forma el testador va a ordenar su sucesión de acuerdo a su voluntad, teniendo en cuenta que hay que respetar el sistema de legítimas que existe en nuestro derecho, tanto en derecho común como en derecho foral. Por otra parte, hay que tener en cuenta que si una persona fallece sin testamento, hay que proceder a la apertura de la sucesión intestada. Es un trámite pues algo más complejo y bueno, siempre es preferible hacer testamento, desde luego. Yo no tengo, así que creo que me has convencido, tengo que hacer uno. Luego hablamos. Muy bien. Rafael, si te nombran heredero en un testamento, ¿implica que automáticamente te conviertes en dueño de esos bienes que dejas en herencia? No, para recibir los bienes de la herencia primero hay que aceptarla. Entonces tenemos que plantearnos aquí la cuestión de que cuando se llama a una persona a herencia tiene la posibilidad de aceptarla pura y simplemente o a beneficio de inventario. La aceptación pura y simple implica que el heredero va a responder del pago de las deudas de la herencia, no solamente con los bienes de la herencia, sino también con los suyos propios. Y la aceptación a beneficio de inventario implica realizar un inventario, determinar cuáles son las deudas, acreedores de la herencia y entonces pues, se puede aceptar a beneficio de inventario de tal forma que solamente se va a responder de las deudas de la herencia con los bienes que se reciban de esa herencia. Pero también cabe la posibilidad de renunciar a la herencia. Entonces, otra opción es renunciar a la herencia, cuando por el motivo que sea pues no nos interesa recibirla, pues se renuncia y ya está. Eso sí, todos estos actos son irrevocables. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se haya otorgado la escritura de aceptación, adjudicación o renuncia, no se puede decir me arrepiento.
Y también hay que tener en cuenta que todos estos actos tienen que realizarse en escritura pública. Ya hemos llegado al fallecimiento, ahora lo que hay que hacer es la herencia, la escritura de herencia. ¿Qué pasos hay que seguir? En primer lugar, con el certificado de función, habría que solicitar el certificado de últimas voluntades y también el certificado de seguros de vida. El primer certificado nos va a decir si otorgó testamento y cuántos testamentos hizo, o si no otorgó testamento. En el caso de que no haya otorgado testamento, pues habría que proceder a la apertura de la sucesión intestada, y si otorgó testamento, pues habría que pedir la copia autorizada del último testamento. Y el certificado de seguros de vida nos va a decir si tenía contratado algún seguro de esta naturaleza, y bueno, pues habría que solicitar luego también pues el certificado de la compañía que nos dijera quién es el beneficiario y qué capital estaba asegurado. Una vez que tenemos esto y ya tenemos pues bien la copia del testamento y la declaración de herederos hecha, pues habría que realizar un inventario de los bienes de la herencia, es decir, bienes inmuebles, vehículos, saldos bancarios, deudas que pudiera haber, y bueno, para ello pues será necesaria toda la documentación relativa al mismo, escrituras, recibos de IBI, certificados bancarios, permisos de circulación, y bueno, pues habría que valorar estos bienes y proceder a la adjudicación de los bienes de la herencia conforme a lo que haya dicho el testamento, o en su caso, pues si no hay testamento, pues la declaración de herederos. También todos estos trámites pues, tienen que realizarse en escritura pública. Después de hablar de estos pasos que tenemos que seguir a la hora de llevar a cabo este proceso hereditario, vamos a hablar de qué impuestos hay que hacer frente, porque entiendo que para primero recibir todos los bienes en herencia hay que pasar por Hacienda, ¿no? Efectivamente, hay que pagar el impuesto de sucesiones. Es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas y hay que pagar el que corresponda en cada comunidad autónoma. Y luego también, si en la herencia hay bienes inmuebles, pues hay que tener en cuenta que hay que pagar la plusvalía municipal dentro del mismo plazo. Rafael, ¿el impuesto de sucesiones es igual en toda España o existen particularidades en función de dónde estemos? Pues el impuesto de sucesiones es distinto dependiendo de cada comunidad autónoma. Es un tributo que está cedido a las comunidades autónomas y cada comunidad tiene su propia normativa al respecto. De ahí que en algunos territorios sí se pague y en otros no se pague. Si, por ejemplo, fallece mi padre, ¿dónde tendría yo que tributar? ¿Dónde habría que pagar el impuesto de sucesiones? El impuesto de sucesiones se paga en la comunidad autónoma donde tenía la residencia habitual el fallecido. O sea, es decir, si reside en Casturdiales, se tiene que pagar en Casturdiales. En Cantabria, efectivamente. Vale. Hay que tener en cuenta que donde tuviera la mayor parte de su residencia en los últimos 5 años. Hay que dejarlo claro, no vale decir me empadrono un mes antes de fallecer en una comunidad en la que sé que no voy a pagar impuestos de sucesiones o voy a pagar menos. Se tiene en cuenta el mayor plazo de los últimos 5 años, los últimos 2 años y 6 meses y un día. Bien. O sea, no es como hay gente que piensa que es donde fallece el... Por norma general va a coincidir, pero a veces se puede haber cambiado de domicilio y no da. No del plazo. Bien, Rafael, entonces, si decido hacer una donación en vida, ¿dónde tengo que tributar? Pues en las donaciones depende del tipo de bien que se done. Si se dona un bien inmueble, se tributa en la comunidad autónoma donde radique el bien inmueble. Es decir, si se hace una donación en Casturdiales, pues habrá que liquidar el impuesto de donaciones en Cantabria. Y si se hace una donación de un bien mueble, es decir, una donación de metálico que te puedan hacer tus padres, pues en ese caso se tributa en la comunidad autónoma donde tiene su residencia habitual el donatario. El que lo recibe. El que lo recibe. Y también, ¿qué impuestos tengo que pagar si hago una donación? Pues bueno, aquí en los impuestos que se pagan en la donación tenemos que distinguir por una parte qué paga el donatario. El donatario pagaría el impuesto de donaciones, que puede estar bonificado, puede tener las exenciones o puede salirle a pagar, y aparte también si se trata de un bien inmueble pues tendrá que pagar la plusvalía municipal en el ayuntamiento donde radique el bien inmueble. Y por otra parte el donante tiene que tener en cuenta que una donación
es equiparable a efectos fiscales a una compraventa, es decir, porque sale un bien de su patrimonio, como ocurre cuando vendemos un bien. Entonces Hacienda aquí hace una equiparación y considera que hay una alteración de patrimonio, está sujeto a ganancia patrimonial y hay que tenerlo presente en el IRPF del ejercicio que corresponda. En la declaración de la renta. Exactamente. Pues nada, muchísimas gracias por recibirnos, ha sido yo creo que muy útil y muy práctico esta charla y nada, Pues creo que vendremos otro día, ¿no? Encantado de haber Seguro recibido y para lo que necesitéis aquí estoy. Pues volveremos. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael, y en el primer comentario vamos a dejar un enlace en el que vengan los datos de contacto y nada, esto es todo por hoy.